justo lo contrario de lo que han hecho ellos en otros casos en los que han hablado de guarros. Pero bueno, ¿cómo lo ves? En este caso yo creo que sí es importante transmitir una sensación de cautela y bueno, de todas las virtudes de las que adolece un sistema democrático, aunque otros no lo utilicen cuando les toca, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí sí me gustaría que fuéramos capaces de separar lo grave de todo este caso del espectáculo. Y me da la impresión de que alguna gente está prefiriendo el espectáculo a lo magro, ¿no? Yo quiero hablar de lo magro, y lo magro es la situación de este señor, por llamarle de alguna manera. ¿De qué señor? Del señor Iglesias, que evidentemente está teniendo, según parece, pues ha tenido una actitud constante absolutamente inaceptable desde el punto de vista de lo que supone hoy día nuestra propia cultura, nuestra propia honestidad y nuestra propia ética y estética. Creo que esto es absolutamente rechazable, espero que tenga repudio judicial también, pero habrá que esperar. Pero en cualquier caso hay elementos suficientes como para que ningún demócrata, ninguna mujer ni ningún hombre se sienta cómodo con todo lo que estamos escuchando de Julio Iglesias. Bueno, Sara Santaolalla, ¿cómo lo ves? Buenas tardes. Buenas tardes. No, lo primero decir que ante los avances judiciales, mientras estamos esperando, hay que acompañar a las víctimas, hay que apoyarlas y hay que creerlas, por mucho que llegue un juez a condenarle o no. Y mientras eso, hay algunos, como la señora Ayuso, que entre tanta prudencia que tiene, fue ayer la primera política en humillar a las víctimas de Julio Iglesias y en amparar a un presunto violador con un tuit infame diciendo que solo violan a mujeres en Irán. Violan a mujeres en Irán, en España, en Bahamas y en París, porque violan a mujeres en todas partes del mundo. Y resulta ser que hoy se intentan lavar la imagen porque lo que demostró ayer la presidenta de todos los madrileños, no solo de los presuntos violadores, es que está al lado de los agresores. Y lo que estamos conociendo del señor Julio Iglesias es que era más un truán que un señor. Javier Aroca, Joaquín Muekel. No, abominable. ¿Hay aquí una contradicción entre lo que se dice ahora con Julio Iglesias y lo que se ha hecho en otros casos? Abominable, guarro, que vive de la prostitución, otro tipo de cuestiones que son de una infracción dialéctica preocupante en el discurso de alguien que se supone, al menos él se autodenomina líder alternativo de la oposición, que por cierto también habla constantemente, como lo hemos escuchado hace un momento, en nombre de la mayoría de los españoles. No sé con qué crédito se atribuye a hablar con la mayoría de los españoles. Hablará de alguna gente, pero de la mayoría no, porque no hay ningún método constatable para poder acreditar que el señor Feijóo habla en nombre de la mayoría de los españoles. Pero aquí hay un asunto importante. Evidentemente existe una presunción de inocencia para todo el mundo, incluido para Salazar y para otros muchos, una presunción de inocencia, pero después una presunción de inocencia judicial en el ámbito de lo jurídico, pero luego hay otros elementos que no son discutibles. Por ejemplo, ¿alguien va a discutir las cláusulas del contrato que le hacía el señor Iglesias a cada una de las mujeres que trabajaban para él? O sea, eso hace falta defender la presunción de inocencia, hace falta defender el que haya un juez o un juicio que lo determine. Cuando tú a una empleada tuya, en este triángulo de la miseria que va desde la República Dominicana a las Bermudas y en todo este triángulo caribeño, en donde se compran las mujeres a precio de carne y se le exige certificados de todo tipo, hace falta algo más para denunciar la indecencia de este ser humano. O sea, yo, cualquiera que me diga a mí que alguien, para contratar a alguien, le pida los requisitos que ha pedido Julio Iglesias a sus trabajadoras, a mí me parece absolutamente abominable, independientemente de que luego haya una investigación judicial y que determine a lo largo del tiempo si este hombre además luego ha cometido determinados ilícitos penales. Pero evidentemente la reputación desde este punto de vista de este señor no es absolutamente compatible con la fama artística que tenga. Javier, Joaquín, lo que estamos... entre otras cosas. También diré, algunos que inmediatamente, como Ayuso, en vez de ponerse desde el minuto uno con las víctimas, han dicho que se va contra Julio Iglesias, el presunto agresor. ¿Qué te parece esto? ¿Bien o mal, Joaquín? A mí me parece fatal. Gracias. Pero tan fatal. Jesús. Y luego ya, si quieres la República Dominicana, pues también hablaremos. Es que entonces parece que llevas razón tú siempre. A mí no, tan incoherente lo que hace Ayuso como lo que hace mucha gente de la izquierda. Yo te he hecho una pregunta y
te ha que dicho habla del electropatriarcado y no le importa un pimiento que está pasando en Irán. No, ¿sabes el problema? Ha cantado Irán fuera Venezuela. ¿Sabes el problema? No voy a permitir que esto se líe. Increíble. No voy a permitir que esto se líe. Javier Aroca, por favor. No, calma y sosiego. A mí me sorprende dentro Aroca. del respeto que le tengo a Joaquín Moe, que él como persona y también como jurista, por supuesto, que él reniegue de alguna manera de la justicia universal, cuando creo que es un avance para todos los juristas del mundo, seamos andaluces, españoles, chinos o ecuatorianos. La justicia universal es un avance, gran avance de la justicia. Y la soberanía territorial también. Y que por tanto, sí, como por ejemplo en Venezuela. Esa es la que tú quieres, entonces defienda a todas. Entonces, claro, que un jurista reniegue de la jurisdicción universal. ¿Te gusta Venezuela para que no entre Trump? A la hora de perseguir Eso no te gusta. delitos como este, me parece como mínimo. Entonces que traen entre Venezuela que se y como suele ocurrir el día de la lotería nacional, que al final acaba saliendo Podemos o algún partido de eso, digo en las tertulias, ¿no? Un partido de lo que se considera de extrema izquierda, que yo no creo que sean de extrema izquierda, pero bueno, ha surgido Irán. Pero lo sorprendente es que no surja Irán, que todos creo que estamos de acuerdo en contra de lo que está ocurriendo en Irán. Pero lo que me sorprende mucho es que hayáis celebrado con tanto fervor el que se haya celebrado. ¿Quiénes son allá? ¿Quiénes son allá? Digo, está poniendo como feo. A ver, me permitís un momento, Joaquín, te pido con todo el cariño del mundo que dejes terminar a Javier Aroca. Cuando él hablaba, yo creo que hay que escucharle. Cuando has hablado tú, te escuchaba. Y voy a recordar, estamos hablando de un caso de presunta agresión sexual. Para hablar de Irán, pues si quieres hablar otro momento, que se puede hablar, pero hombre, yo pediría que esto no lo monopolice hablar de Irán, de Venezuela... Ni de Julio Iglesias. Si es posible. Hombre, por favor, Pues te ruego que dejes terminar, te lo ruego, por favor. Vale, a ver si después me da Gracias. Yo sé por qué este interés de desviar la atención. No, yo no tengo pero ninguno. no lo voy a permitir. Yo no tengo ninguno. Te lo digo tal cual, con toda la calma del yo mundo. con la misma te la digo Dejamos yo. terminar a Javier Aroca, por favor. Bueno, Javier. de Julio Iglesias, obviamente, es de lo que estamos hablando. Julio Iglesias como presunto agresor Es lo que- sexual es lo y que la forma de estamos- condenar o no de unos y otros. Javier Aroca. Es lo que estamos hablando. Lo que pasa es que sí, en este lamento contradecirte, querido Jesús, es que sí se están distribuyendo de manera masiva argumentarios en las tertulias, incluido en esta por lo que veo, y en otras, para introducir en el debate político, por ejemplo, la situación lamentable de las mujeres en Irán. Pero claro, al mismo tiempo nadie habla de las mujeres en Afganistán, de las mujeres en la Arabia Saudita, en Qatar, por ejemplo, donde se ha celebrado la final de la Supercopa y en donde mucha gente de este país saluda enormemente la celebración de un festejo deportivo en un país en donde se oprime a las mujeres y hasta que hace poco no han podido ni conducir. Ya se puede vehículo a contestar, votar. Javier Aroca. Sara. La derecha lleva sin tener prudencia desde que existe. Lo hemos visto con temas de corrupción y lo hemos visto con temas de machismo. Hemos escuchado al líder de la oposición acusar al presidente del gobierno de vivir de la prostitución, de las saunas. Y la realidad es que con esto es que no les importan las mujeres, no les han importado nunca, solo les importan nuestros agresores cuando es negro, ha nacido en otro país o lleva una camiseta de un partido de izquierdas. Solo importa eso. Y aquí lo estamos viendo. No estamos hablando de vejaciones, de violaciones, de agresiones. Estamos hablando de un trato como controlar su teléfono móvil, como llevarlas al ginecólogo para ver si le había pegado enfermedades de transmisión sexual, prohibirles relaciones con otros trabajadores y con otras empleadas, prohibirles tener novio, mirarles el móvil. Y que esto no lo condene el Partido Popular quiere decir que está podrido de odio para acabar con un gobierno que te puede gustar más o menos y que puedes criticar cuando quieras, pero que cuando las mujeres de este país o de otro te necesitan, tienes que estar a la altura de mujeres que siempre han sido calladas y aisladas, y no podemos recibir tantas leches por parte de la derecha. Joaquín. El derecho español no presume el delito, presume la inocencia. Presunto violador no existe. Pero, Presunto delincuente no déjame existe. corregirte No una existe. cosa, yo he dicho que hay guarros en todas partes. Lo importante es cómo reaccionas ante esos guarros. Bien. Los guarros de la izquierda los habrá y seguirá la derecha habiendo. también los Y hay. habrá que sacarlos, igual que la derecha. Claro. La cosa es cuando tú escuchas a partidos de izquierdas expulsar a sus propios guarros y apoyar a las víctimas. Y vemos a la derecha a un alcalde de Alpedrete diciendo, bueno, la violencia de género, ya sabéis esas cositas. Un alcalde de Algeciras y alcaldes intentando coaccionar a la víctima a favor de su agresor. Cuando vemos a un Partido Popular que protege a Julio Iglesias, que presuntamente ha podido cometer este tipo de delitos y que nunca apoya a las víctimas. Habrá guarros en todas partes, pero no es lo mismo cómo se les trata
trata en un lado la y en el ministra ha otro. recibido hoy a la supuesta acosada por Adolfo Suárez y no ha recibido a la supuesta ha dicho acosada la derecha del de Adolfo Partido Suárez? Socialista, que lo tenían escondido hasta que ¿Sabes los la medios diferencia? de comunicación Porque no lo la de hacen Adolfo público. Suárez Todo el mundo a se Salazar está- lo tenía debajo No, del ordenador. La diferencia es que la de Adolfo Suárez ha querido acercarse. ¿Cuándo La de salió? Paco Salazar no quiere hablar, porque aunque no lo creas, las víctimas tienen derecho de hablar cuando les dé la gana. duda. O no hablan Quiero nunca. preguntar a Emilio. De los distintos puntos de ignición de la gran revolución de las derechas a escala mundial, pues un punto de ignición ha sido Venezuela. Ese tema ahora mismo parece que arde menos, pues entonces hay que buscar uno que arda más, y ahora mismo arde más Irán, pero sin embargo parece que Afganistán está apagado, que a Arabia Saudita vamos allí con flores amarillas, aunque allí se oprima a las mujeres y no puedan conducir. Arde más Hasta una hace poco, iglesia. sí, o sea, y de pronto esto forma parte de... Estamos en horario de niños, se pueden decir cosas. Puedes decir, dime. Pueden decir cosas. Bueno, quiero decir una cosa. En la derecha tradicional española siempre ha sido una tradición que los señoritos del poder se follen a las criadas. Siempre ha sido así. ¿Quién lo haya hecho? ¿Quién lo haya hecho? Bueno, Qué ¿Quién lo bonito. haya una hecho? tradición. ¿Quién lo haya hecho? En la Claro, izquierda lo hacen evidentemente. sin decirlo. Evidentemente. En la izquierda lo hacen sin decirlo. Yo sé, Javier. yo sé que iba a producir Hombre, alboroto. claro, la yo izquierda lo hacen sin yo decirlo. sabía que iba a producir Que son más señoritos que los de la derecha. Pero No es los verdad. que nos están escuchando, No, que nos ahí la estarán izquierda no escuchando hace nada. mucha No, sí, gente, claro que hacen. mucho Hombre, de son muy esto buenos, les son sonará muy muy familiar, incluso muy próximo. Mira, por desgracia, Quiero Roca, decir- eso pasa. quiero en decir- estas Javier, qué situaciones simplista no eres, son macho. Termina, Yo soy- Javier. No creas Si nunca. eso es más Termina. simplista. Esto era Qué como, simplista, macho. esto es Javier, como Qué el poquito. perrito piloto. Qué pena. Yo sabía que iba a producir alboroto. Hombre, claro, sí, hay que Por decir eso una lo he de hecho. pues Está muy- termina. está muy alborotado. Es muy bajito. Cuando se dicen las cosas que pasan Es en muy nuestra bajito. sociedad y que forman parte de una manera de conducirse. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque esto conduce a algo que es lo que está pasando con el caso Iglesias. Iglesias en este caso, Julio. Esto es machismo de clase. Claro. No es solamente el heteropatriarcado, como dice Emilio, esto es machismo de clase, es decir, machismo de los poderosos. Los poderosos contra las trabajadoras sociales, Como los ayatolás, que no son poderosos. las Los ayatolás trabajadoras no son poderosos. domésticas, Una iglesia, contra ese triángulo de la miseria del Caribe, los señoritos de siempre Javier, que han abusado de las personas Javier, que iban qué a discurso más trabajar a trasnochado, su casa. qué Si trasnochado. tú murmullas, Que vaya ¿verdad? María Jiménez. El tuyo no. Que vaya María Jiménez. Tú murmulla, Oh, por murmura, Dios, no, si murmura Javier, todo lo que no, quiera Javier. para que no se me escuche. No, no, sí pero se te los escucha. que me están escuchando, Ya, se están riendo. Ojalá fuera no, así. se están Están riendo, no. riendo. Algunos se Es le que- está poniendo la carne de gallina Sí, porque sí, saben que de en su pensarlo, pueblo, de pensarlo. en su barrio, saben de muchos señoritos que han abusado de las mujeres Los- que te iban está a quedando trabajar a su ronco, casa Javier. Escucha, durante mucho los tiempo. señoritos de ahora No te las mujeres rías, hablemos de este tema. Andalucía es la Digo PSOE. yo. no te Esa no se rías, ve, esa de ahora, escúchame. la PSOE 40 No te años. rías, no Por te Dios, rías de no mi me hagas reír, no Javier. te rías de No mi me hagas reír, ronquera. no me te río, rías de mi me ronquera. pongo a llorar. No, bueno, pero llora, llora. Porque de verdad, para ¿tú te crees llorar, que tú puedes para decir llorar. que nos tenemos que ir a los señoritos? Sí, Pero, sí, claro, vamos, al claro final, que sí. ¿tú sabes quién tiene la culpa de todo esto de ¿Quién? Iglesias? ¿Quién? Franco. No, Franco Franco no la tiene tiene, la la tiene culpa. Pablo Iglesias. Franco. Digo, Bueno, la pues tiene si me Pablo permitís, Iglesias. llegado- Y te vuelvo a Sí. insistir, te vuelvo a insistir, por mucho que te duela A mí me y por duele la mucho que barriga. te preocupe Da mucho mi dolor. poca voz. Te Da lo mucho diré. dolor. Los señoritos de este país han practicado siempre Sexo, machismo con las de empleadas. clase. Han abusado siempre de los inferiores, de las inferiores. Pues entonces los señoritos se llaman Salazar. Y este señor. Ahora se llaman y este Salazar los señor- señoritos actuales. Y este Y Errejón. señor. Pero, Y Monedero. Venga, Estos sigue. son los señoritos de ahora, Sigue del interrumpiendo. siglo XXI. Tú sigue interrumpiendo. Terminas, Javier. Este señor es una imagen de algo que pertenece a esta cultura Al pasado. de la derecha institucional. Y es que dicen, uno vinoi, como el que ha abusado presuntamente, como el que tiene una conducta reprobable, no presuntamente, sino ultra reprobable, es uno de los nuestros, uno de los señoritos que siempre han abusado de las mujeres trabajadoras de este país. Vale, yo- y por Si tanto, eran de otro país. es un artista. Si no- Vale, de pues otro yo país, me de vais a otro país, permitir no que eran de diga aquí. porque es lo que, Eran porque es de lo que aquí. pienso y porque es así. El señorito que haya abusado será el que ha abusado, hombre. pero todos no. Eso es muy No, hombre, bien. no, claro que no. El claro. señorito de por serlo no tiene por qué abusar de las mujeres, Claro, no. claro, claro. No, eso es así, Claro que entonces no, no. claro que no. No. Muy buena tu puntuación. Es que es así. Es verdad. Estamos para todo eso. el mundo- La- Ni siquiera toda la derecha es mala. Ahora te voy a puntualizar yo a ti. Vale, muy Ni bien. siquiera toda la derecha es mala. Hay derecha que es buena en este país. Y democrática y honrada y que no abusa de las mujeres. Ya que Izquierda. me puntualizas tú a mí, Perfecto. te puntualizo yo a ti también. Me No puntualizo. te vayas a creer que yo soy el único puntualizable.
Tú también lo eres. Por supuesto. La derecha toda no es mala. Calmo. Vale, pues ya está, pues ya te lo he dicho. Gracias, don Javier. Calma. No, y cálmate tú también. Yo estoy calmadísimo, vamos. Cálmate tú también. Hay derecha muy buena en este país. Y Esto soy de es. izquierda también Venga, muy buena. de acaudillar el mundo por parte de Donald Trump. Bueno, no sé si, porque no me alcanza la vista, no sé si se han traducido las palabras que acaba de decir Donald Trump, pero lo que acaba de decir es que no conoce al señor Nielsen, que es el presidente de Groenlandia, y además que ha dicho literalmente que va a ser un gran problema para él. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que defeca en el derecho internacional y en su propia constitución. Va a decir que el señor Nielsen al final acaba diciendo que sí, que lo que diga el señor Trump va a acabar raptándolo otra vez, como ha hecho con el señor Maduro y como quien quiera que se le ponga aquí. Lo verdaderamente relevante, en mi opinión, por eso hay que estar siempre a la espera de lo que diga la dirigencia del Reino de Dinamarca, a ver qué es lo que va a pasar en Europa. O sea, qué capacidad tiene la Unión Europea de invocar el artículo 42.7, el artículo 222 del Tratado de la Unión, el Tratado de Lisboa, 42.7 creo que es, si no, perdonadme mi falta de memoria, que implica el auxilio mutuo entre todos los Estados miembros en caso de agresión de un enemigo exterior. Si eso no ocurre, no solamente es que la OTAN esté muerta, salvo que sigamos considerando que es un ejército al servicio de un gángster que decide contra quién vamos a atacar o contra quién hay que no atacar, sino que la propia Unión Europea habrá desaparecido. Nos convertiremos en el sueño húmedo de los Estados Unidos, y es que Europa no exista. Si Marta. los europeos demócratas, seamos progresistas o conservadores, no tenemos claro lo que queremos que sea Europa, al final vamos a acabar siendo lo que somos realmente, unos lacayos de los Estados Unidos de Norteamérica. Marta, ante qué creo yo últimamente que de paz, y con este Donald Trump que cree que se puede hacer por la fuerza porque tiene el mejor ejército. Bueno, pero Javier. es que es el discurso que propone el señor Trump. Lo ha propuesto en todas partes, lo ha propuesto en Gaza, que parece que Gaza ya se nos ha olvidado, lo propuso en Siria apoyando un régimen terrorista, lo propuso en Afganistán, por cierto, cediendo a los talibanes el dominio sobre la mujer, cosa que ahora no preocupa a los círculos de la derecha, la situación de las mujeres afganas, etcétera, etcétera. Pero quiero una cosa que lo voy a repetir a cada tertulia que vaya hasta que alguna gente me haga caso. Groenlandia no es un territorio remoto de Dinamarca. Groenlandia es una nación constituyente del Reino de Dinamarca, constitucionalmente constituida por 3 naciones: Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe. No es un territorio remoto que esté allí en un sitio, no, forma parte constitucionalmente de Dinamarca. Por tanto, es un ataque directo a un Estado miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Y no quedarán ahí. Al igual, un día se le antoja al señor Trump que las Canarias, ¿por qué no tienen precio? Y a ver lo que dicen los patriotas de la extrema derecha y de la derecha española, singularmente los más atlantistas. Vamos a estar, Javier, Ana. Bueno, la justicia no, una parte de la justicia, no toda la justicia. O sea, hay justicia que tiene su ritmo y que nos gusta a mucha gente. Ya se la ha devuelto, ¿eh? Pero es verdad que hay una parte de la justicia y una parte constituida por algunos jueces, que yo llamaría jueces patrióticos o jueces poco jueces, porque yo tengo en alta estima lo que significa la justicia y el derecho, y me parece que algunos no hacen honor a la toga que llevan puesta. Pues evidentemente una parte de la justicia está haciendo un favor flaco, primero al prestigio del propio Poder Judicial y desde luego al prestigio del derecho. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente hay que intentar por todos los medios que esa parte de la justicia no sincronice su tempo con el tempo de la política, como por ejemplo ocurrió en Andalucía, y bien ha señalado Joaquín Moekel en este caso, en donde la justicia o una parte de la justicia interfería de manera crónica en los procesos políticos. Yo creo que eso es rechazable por cualquier demócrata, Ana. de derecha o de izquierda. Javier Aroca, ¿querías añadir algo? No, lo que quiero decir es que hay muchas maneras de pervertir el proceso.
muchísimas maneras. No hace falta que se prevarique ni que se incida en algún tipo delictual del Código Penal, ¿no? Ni siquiera de la deontología del propio Poder Judicial. Hay un principio que nos enseñaron en la Facultad de Derecho romano que se dice iura nobis curia, significa que el juez conoce la ley. ¿Qué significa esto? Que el que conoce la ley, sobre todo el que conoce la ley procesal, que es fundamental, mucho más importante que el derecho sustantivo, o sea, el que conoce la ley procesal puede hacer vericuetos y maravillas procesales para que un proceso o no termine o termine cuando uno quiera o siquiera que se acabe archivado. Es decir, la verdadera perversión de nuestro sistema, de una parte de nuestro sistema, porque hay jueces extraordinarios en este país, es la capacidad que tienen por la vía procesal de entorpecer de tal manera el asunto para que nunca lleguemos a una solución aceptable, al menos por la sociedad. Pongo, por ejemplo, el caso Montoro. Privada. Bueno, pero no, en este caso no se ha hablado de Irán, pero al final no deja de ser lo mismo, ¿no? Es decir, que es que en aquellos periodos tan difíciles, pues evidentemente hubo bastante laxitud a la hora de contratar, pero vamos a lo concreto. Lo concreto es que es la tercera ocasión en donde hay indicios razonables por parte de la justicia, una parte de la justicia, en este caso contra los procedimientos que ha ido utilizando el Servicio Andaluz de Andaluz. Pero verdaderamente grave, en mi opinión, es la opinión del consejero Antonio Sanz, que cuando le han preguntado ya ha dicho, esto será un palo como el que se ha pegado a mamá. Es decir, o sea, entender la justicia y entender la transparencia, entender la claridad política, como que se den o no se den palos, y poniendo de ejemplo el palo que según él le han dado a mama, me parece de una trivialidad y de una irresponsabilidad política que el señor Sanz debería de pensárselo antes de que diga este tipo de cosas. Y ahora dejar la justicia, que independientemente de que no estemos en Irán, pues evidentemente habrá que hacerla para que se aclare si es verdad que el gobierno de Andalucía ha estado fracturando contratos para proceder a un trato amistoso y un trato cordial a la sanidad privada, a la que parece que está encaminada a llegar la propia sanidad pública de Andalucía. Yo lo veo incluso razonable, ¿no? Una persona ante una situación de esta, si no tiene otra información y solamente por lo normal es que guarde silencio, prudente, y que por muy escandalosa que nos parezca a alguno, a mí me lo parece, pero lo prudente, si yo fuera su abogado, lo que le aconsejaría, le diría, guarde usted silencio, vamos a ver lo que parece. Ahora, luego hay un rum rum. Pero lo llamativo, perdón, es que no diga que no lo desmienta, eso es llamativo, ¿no? Sí, Marta, un momento. Javier y Marta, ¿algo quería matizar Marta? Espera un momento, Marta, sí. Sí, que a mí me parece llamativo, estando de acuerdo, pero me parece llamativo que no lo desmienta y que no haya hecho una carta de defensa pública de que todas estas acusaciones que le están llegando a través de un testimonio muy acreditado, muy periodístico de 3 años. Marta, yo estoy hablando exclusivamente en el ámbito de lo jurídico, no en el ámbito de lo personal. Claro, a mí personalmente, pero creo que hay que combinar ambos. A mí personalmente me puede pedir el cuerpo decir esto lo voy a desmentir. Claro. Otra cosa es que el itinerario jurídico de cualquiera marque. Yo digo que desde mi punto de vista, y si yo fuera su asesor jurídico, que afortunadamente no lo soy, le diría guarde usted silencio hasta que espera esto. Y ahora hablo del run run. ¿El run run cuál es? El run run en este caso caribeño. No digo de aquí, no digo que no llegue al barrio de Salamanca. Y es que antes lo ha insinuado con otras palabras nuestro compañero de Kaiser, es que este señor tiene dinero para mucho, incluso para tapar bocas. El problema es que si se tapan 2 bocas con dinero, pueden surgir muchas bocas. Y probablemente es lo que él se esté pensando. Si acudir a pecho descubierto a una situación procesal que evidentemente, como desde el punto de vista de su reputación, yo también creo que está muerto, pero que tiene una defensa jurídica que tiene todos los derechos. Yo no es que vaya a defender al señor Iglesias, que no lo voy a defender. Pero evidentemente, como ciudadano de este país, tiene todos los derechos a guardarse. Lo que ha dicho Marta. Javier Aroca, hay un auge de la ultraderecha a nivel internacional, desde Trump con lo que está haciendo, amenazando al mundo, a lo que estamos viendo aquí con Vox, con un auge en las encuestas de intención de voto, la presencia en medios de comunicación, lo de los medios, no sé si te llama la atención en ese sentido.
Sí, me llama mucho la atención, pero no me sorprende. Hay una revolución mundial de la extrema derecha y evidentemente tiene su declinación luego en las colonias, ¿no? Entre sus súbditos y lacayos. El auge de la extrema derecha, incluso la institucional, en Europa no tendría tanto sentido si no hubiera sido a partir de la victoria de Trump en las elecciones. Ya te diré una cosa, si en las elecciones midterm de noviembre de este año el señor Trump perdiera las elecciones y perdiera la mayoría en ambas cámaras en Estados Unidos, ya te aseguro que la extrema derecha en Europa perdería fuelle. Pero el problema en España concretamente, que no en el resto de Europa, es que la llamemos derecha institucional, la que asimismo se define como el único partido nacional de España, se ha mimetizado con la extrema derecha. Y ahora lo vamos a ver en Extremadura, en donde va a ser muy difícil distinguir quién es quién en el gobierno, si quién es la derecha nacional, el único partido nacional de España, o quién es de extrema derecha, que son los que hasta hace muy poco consideraban que el PP era la derechita cobarde. Os quiero que van a ver enseguida. Javier Aroca. No, con respecto a estos que llamáis, incluso pseudoperiodistas, que yo ni siquiera lo llamo, yo creo que son tábanos, son moscardones, que además molestan picando constantemente, y aquí el problema no son ellos. Evidentemente hay buenos periodistas de una ideología y de otra en el Congreso. El problema de estos son tábanos. El problema es quién alimenta a toda esta gente, que es la gran pregunta que hay que hacerse. O sea, ¿quién alimenta? Y cómo se justifica que tanto el Partido Popular como otros partidos conservadores no tengan una actitud más beligerante con respecto a estos intrusos en la conversación pública. Y con respecto a Pilar Alegría y respecto a Vox, yo acabo de ver las imágenes y os confieso que me han herido los ojos ver tanta mujer detrás del señor Abascal. Porque también eso tendríamos que pensarlo. O sea, ¿cómo hay tanta mujer que apoya a este partido que repudia absolutamente a la mujer? Son más hombres. Compañero, evidentemente a lo mejor un militante del Partido Popular de Lora del Río, por poner un pueblo que me es próximo, o de la Puebla de Casalla, no tiene nada que ver con lo que ha pasado en la tragedia esta del Partido Popular. Pero da la casualidad de que Masón no solamente era el presidente de la Generalitat, sino que era el secretario general o presidente del Partido Popular, y además sigue siendo diputado y además miembro de una comisión. Y el que lo apoyó, no solamente el que mintió ayuntado con él en los momentos en cuestión, sino que lo ha ido apoyando durante 12 meses, ha sido ni más ni menos que el presidente del Partido Popular. Luego, por tanto, sí hay una responsabilidad colectiva como institución del Partido Popular. El Partido Popular y su dirigencia es tan responsable de lo que ha hecho Masón como el propio Masón. Porque si no, entonces Sánchez es responsable de Cerdán. Creo que este señor metiera en su habitación a todos sus amigos. Eso lo primero, por una mera razón de prudencia. Yo creo que en este asunto, y viendo cómo vamos viendo el repaso de todas las peripecias, estamos viendo mucho de complicidad y mucho de encubrimiento. Es lo primero que... O sea, que todos debemos de asumir una cierta autocrítica, cómo es posible que en nuestra sociedad hayan convivido personas como estas, como estamos viendo, porque, por ejemplo, en este programa de la televisión argentina hubiera sido suficiente para que el programa se hubiera cancelado en ese mismo momento, se hubiera ido a negro. Pero con respecto a lo que decías antes sobre las presunciones, lo que no es presunto ni son presuntas, son las condiciones contractuales de este señor. Solamente con las condiciones contractuales que le exigía a sus empleadas es suficiente para montar un escándalo de naturalezas, en mi opinión, globales.